todo iba bien en ese sentido, es decir, no había nada que me hiciera sospechar que, bueno, que algo iba mal, o sea, a nivel externo todo parecía que iba bien, ¿no? Sin embargo, a nivel interno empecé pues, a experimentar pues, sensaciones y cosas que me daban la pista de que algo no iba bien. No me acababa de encontrar bien con lo que estaba haciendo, no me proyectaba a 20 años, yo me imaginaba, de aquí a 20 años voy a estar haciendo esto, y había algo en mí que no. Mi autoestima cayó en picado, sin saber por qué sucedía. Me di cuenta de que todo habiendo sacado lo mejor de mí, no estaba satisfecha conmigo misma, ¿no? Y la reflexión a la que yo llegué y que para mí fue catalizadora es: si los valores para mí son lo más importante, ¿cuál es mi valor como persona si en mi día a día los transgredo gratuitamente? Values are connected to our behavior. We behave in a day-to-day basis as a function of our values. Darte cuenta de lo que es importante i que en ese momento de tu vida no lo estàs siguiendo. M'ha ajudat molt a no cometre errors o no fer el que se suposa que he de fer o que fa tothom i ser molt autèntica de seguir el que jo sento. La necesidad de autorrealización, esa necesidad, pues quizá es la que no estaba cubierta en ese momento y fue lo que me hizo pues empezar esa búsqueda, empezar ese camino diferente al que estaba llevando hasta ese momento. Fundamentales son aquellos que, consciente o inconscientemente, porque muchas veces son inconscientes, son aquellos que guían nuestros comportamientos. Los valores nos gusta decir que es el vínculo entre lo que creemos y cómo nos comportamos, ¿no? Cuando no somos conscientes de ello, pues simplemente vamos actuando por la vida, vamos teniendo comportamientos en nuestro entorno con las personas que aunque no lo sepamos, están guiados por valores. Yo los veo como una brújula, como un estandarte. Esa brújula que tendríamos que tener siempre muy visible, ¿no? Es como, en vez de norte, sur, este, oeste, pues tendríamos que tener esos 5 valores y en función de eso tomar las decisiones i en funció d'això saber lo que estamos haciendo con nuestro día a día. És el que forma part de la nostra essència. Són aquells valors que sí o sí necessites complir. Quan dic complir vull dir ser coherent amb ells. They guide our behaviors, our choices, the things that are important to us, the things that are not important to us. And like I was saying, we learn them as we live our life. It's also a way in which we experience things around us. How we make sense of things, how we approach things. Los valores fundamentales realmente son el motor de mi vida. Son aquellos valores en los que yo actualmente los tengo muy presentes en mí porque me hacen estar muy conectada conmigo misma y además, paralelamente, saber hacia dónde voy. You can use them to make choices, to create a life that's of meaning and purpose to you. En una entrevista para el blog de Pilar Jericó, me hicieron la pregunta de qué son para mí mis valores o cómo los integro en mi vida. Y la definición que yo doy siempre es muy llana. Para mí los valores son simplemente aquello que yo considero más importante en mi vida. Values are being formed since childhood. Our parents, our school systems, and more recently, in some of my research and my writing, I find out there is an important component of values that are being inherited, that genetic makeups of values. So whether we have religious upbringings in our life and parents and community and teachers, all of that builds this basis of our values. So what we know is that values can explain behavior. We also know that most of the people do not know exactly what are the core values that guide the behavior on a day-to-day basis.
La diferencia cuál es, que si tú eres consciente de cuáles son esos valores que están guiando tu vida, es más fácil que le pongas nombre a las cosas que quieres hacer, le pongas acciones que te permitan ser congruente, ser consistente con esos valores, y eso va a provocar cambios en tu vida positivos para ti. Ahora yo cuando tengo que decir algo, decidir cualquier cosa, o sea, los tengo en cuenta. Porque me doy cuenta muchas veces, me he equivocado, o muchas veces, no me haya equivocado, pero no he tomado una decisión que luego he estado de acuerdo con lo que he hecho, o me he sentido mal y no entendía por qué, y es porque estaba yendo en contra, ¿no?, de lo que realmente era importante para mí. Estamos en un momento en el que estamos muy perdidos, en cambios constantes y no sabemos lo que queremos. Para mí, recuperar esos valores y tenerlos presentes cada día, de verdad, cada día, y practicarlos, a mí es lo que me hace pues, llevar una vida, ¿no?, pues, muy consciente, muy segura, muy confiada. When we talk about values, we can understand them at different levels. We can understand them at community levels, we can understand them at organization levels, we can understand them at individual levels. When you talk with families about values, and when I explain to parents and especially children what values are, because you know it's very abstract, I use the anchor metaphor. And I explain to children that anchor holds down ships, even in bad weather. And the same are values. We want you to have strong values, okay? El valor es una palabra cargada de significado. El valor es una palabra abstracta, ¿no? Cuando piensas en amistad, en honestidad, pensamos en una palabra a la cual cada uno de nosotros le atribuimos un significado. So sometimes what we may see as something that's going against our core values may not be the same as someone else because the core values are different. Costa molt trobar una definició universal. Ese significado está atribuido a raíz de nuestras creencias, de nuestras experiencias personales, de las cosas que hemos vivido, de las cosas que hemos recibido, lo que nos han enseñado profesores, padres, lo que nos ha enseñado la vida también, ¿no? S'ha de fer un exercici personalitzat amb un mateix, d'anar molt cap a dins per realment descobrir-los, no és tan evident. Imagínate una carpetita de que llamamos amistad, tú haces doble clic y abres y entras y hay un montón de archivos. Esos archivos vienen a ser las experiencias que tú has tenido con respecto a ese valor y las cosas que tú crees al final o que tú estás metiendo dentro de ese valor. Eso para mí de una manera muy sencilla de explicar son los valores. En definitiva, son la brújula, lo que te guía, lo que hace que te comportes de una manera o de otra. Bien seas consciente o no seas consciente, pero si cuanto más consciente seas, más fácil va a ser alinear tu comportamiento con tus valores, con lo que tú crees o con lo que tú eres de verdad. Durante más de 20 años he dirigido una empresa con mi hermano, en concreto 3 agencias de viajes y un restaurante. Venía de una trayectoria, había estudiado finanzas y había estado trabajando en una empresa familiar y en banca. En el último año de licenciatura, o ahora de grado, me contrató una agencia de marketing y comunicación para desempeñar un puesto de responsabilidad como social media manager o gestor de medios sociales. Y era un privilegiado porque podía marcar mi propio horario, tenía un equipo a mi disposición y además gestionaba las cuentas de importantes instituciones. If you ask any person just on the street, how do you find success in your life? What is the meaning of success? You'll see that most people will not be able to give you a very clear answer. Tenía una crisis de identidad que se somatizaba en crisis de ansiedad, temblores. Y no me acababa de encontrar bien con lo que estaba haciendo. Most people start to think about the essence of life when they have crisis. This could be health crisis, economic crisis, it could be romantic crisis. Era como si yo no fuera yo y no sabía realmente quién era. Ahí no hay trampa ni cartón, ¿no? Cuando tú te quedas a solas contigo,
ya no puedes engañar a nadie. Entonces ahí es cuando te das cuenta de la verdad o la falta de ella que hay en tu vida. Y al final es porque lo que es importante no lo estoy viviendo realmente, no estoy sacando lo que a mí me importa de verdad cada día en mi vida. De esa manera, con el paso de las semanas, empecé a darme cuenta de que mi autoestima o percepción de valor iba cayendo en picado. Esto es lo que te provoca no ser congruente con tus valores. Es un tema que yo he vivido y lo passa realmente mal. Llavors, quan un es traiciona és quan, bueno, primer que no és feliç i segon, doncs que no aconsegueix el que vol a la vida. And when there's that conflict, we know when we're going against our core values. So we either end up sick, mentally or physically, or we are causing damage to other people. It can also cause depression and anxiety. Tu salud se resiente, ¿no? Básicamente porque tu nivel de estrés aumenta. Some sort of fit is absolutely needed between our core values, the ones that are most important to us, and our context. But when we're with our core values, there's harmony. There's total harmony. There's greater joy in life. Entonces empezó un poco una búsqueda de no saber qué quería hacer con mi vida, sin saber que ahí no iba a ser feliz, ¿no? Ahí fue cuando decidí que quería hacer algo diferente y fue cuando empecé a investigar qué podía, ¿no? Bueno, a partir de ahí descubrí el coaching en 2008 y cuando estaba formándome como coach, claro, vuelves a investigar cosas tuyas, ¿no? Empiezas a mirar otra vez el foco hacia adentro y ahí pues empiezo a descubrir algunas cosas que no me gustaba, que me sorprendían y empiezo paralelamente a mi formación como coach, empiezo con mi mentor en ese momento, empiezo un proceso de coaching, bueno, coaching, terapia, un poco de todo, ¿no? Porque esta persona me ayudaba en ambas cosas. Y una de las cosas, recuerdo perfectamente que en una de las sesiones empezamos a trabajar con valores, ¿no? About 30 years ago, I was concerned about the fate of the world. I know it sounds very, very big, but this was the era of the Cold War. We had the East and the West, and they didn't let scientists from the East to attend scientific conference in the West. I've decided to take initiative and form an international society for the study of work and organizational values. And this was the first time that I found out that people are people, regardless of the political regime. And in the science, we all want to advance the well-being of humanities. As a change agent, if you want to change something in this world, you need to have three legs. You need to have a concept, you need to have a methodology, and you need to have tools. I went to see some of the big gurus in coaching. I talked to them about some of my concepts, and they all encouraged me to write a book. So I wrote a book in 2012. And the book was called Coaching by Values. And over there, I explain why we should concentrate on values, why people should understand the values, why people should prioritize and find out what is more important than others. And what I found out, and here was the birth of my what I call triaxial model. Triaxial model means that the universe of values I've discovered could be divided into three major axes. Some of them are connected to the economic values, productivity, punctuality, and so on and so forth. Some of them are connected to social, ethical. Those are the rules of the game. What would be the rule of the game? So we have to work together. Let's agree on some rules, okay? How to get to the end. And the third one is the emotional values. Values connected to emotions, to passion. And we started to work on developing tools, and we're still in evolution. Every year we develop some new tools to the arsenal of the coaches that are willing to work in
in the concept, the methodology of the tools of coaching by values. Al acabar la formación como coach, la formación básica del coaching, empecé a hacer prácticas con clientes y empecé a poner en práctica lo que conocía acerca de los valores. Pero vi que algo que era tan vital y tan importante como nos habían dicho, no había nada que lo hiciese o alguna herramienta que me permitiese, ¿no?, trabajar con ellos. I developed a very simple tool that is a card game. Entonces estaba en una formación, formándome en el máster en programación neurolingüística, y veo ahí al fondo a una chica que vendía unas cajitas de color verde, ¿no? Aquellas cajitas, me gusta explicarlo cuando lo explico en los cursos, que es como un flechazo. ¿Sabes lo que pasa cuando tienes un flechazo? Que hay algo que te impulsa hacia allí al fondo. A mí me impulsaba algo hacia aquellas cajitas de color verde. Y le pregunté a aquella chica, digo, ¿estas cajas qué son?, ¿no? Porque ahí ponía en inglés the value of values. Y bueno, evidentemente me daba una pista de qué es lo que podía ser, pero cuando hablo con la chica y me dice que es un juego que te permite o que te ayuda a descubrir tus propios valores y también lo puedes utilizar con tus clientes, se me abrieron los ojos, ¿no? There are equal number of cards from each one of the three axes. People do some selection, and based on this they start to construct their model, and then the whole process is how to refine the model. Value is very untouchable subject, and people don't understand it. And when you come to play, and when you are divide the three areas, it become very clear. People quickly understand the language, the economic, we call it the red ball, the ethical, we call it the blue ball, and the emotional, we call it the green ball. You are asked to go through a series of values. I started by identifying 30 core values, then we moved to 60, now we're going back to 51. The values are being shuffled and people need to select 5 out of the 51. Now they can select 10, but it will take more time. Fue la primera vez que yo realmente experimenté con los valores, ¿no?, a través de ese juego, y para mí fue un descubrimiento. O sea, ahí entendí mi proceso de cambio, lo que me había estado pasando, lo que me estaba haciendo sentir mal. Así que cuando jugamos al valor de los valores fue muy revelador descubrir que era la honestidad lo que de alguna manera estaba fallando, ese engranaje que yo tenía que engrasar para que nuevamente funcionara bien. Recuerdo de una familia, ¿vale?, que vino a un taller en una escuela, que hice en una escuela, y era un niño de 10 años, creo, muy movido, muy nervioso, y uno de los valores que escogió fue la calma y la tranquilidad, ¿no? Entonces su madre acudió a mí y me dijo, esto se lo ha inventado, mi hijo no es así, si no para, si solo quiere jugar a fútbol. The values have meaning. People don't know that they have meaning. It's connected to our triaxle model. Bueno, no le dije, pero es que a lo mejor busca algo dentro de él que no sabe lo que es a nivel inconsciente, ¿no? Y que esta carta pues le ha conectado con algo, ¿no? So once they finish and we ask them, it can take an hour, 2 hours, 5 minutes. We ask the people, are you sure that out of this value, the relatively most important for you are this one? Everything is relative in life. Because the concept we've developed is the theory of Einstein applied to values. That's what it is, relativity. El tema es que al cabo de un tiempo vino a otro taller, ¿vale?, que solo era de niños, ¿no? Y el niño volvió a coger la misma carta. Y entonces, ¿qué pasó? Vi que su madre se quedó sorprendida otra vez. They select some values. Then they analyze it in terms of their triaxle model. Then they look at it and they say, is this true of me or not? And they redo it, and they keep on doing it until they say, hey, this is me. Good, this is you. So that's what you want to do, and those are the values that you have, okay? Now, do you practice these values day to day? No. Well, let's talk about how you can reach this goal by using the configuration of values so that you can start your journey into success in life. No recuerdo muy bien cómo fue, pero apuntaron a su hijo a yoga
y realmente pues al cabo de unos meses me dijo que estaban encantados, que bueno, les había cambiado la vida porque era muy movido, muy nervioso, ya les había ayudado pues a concentrarse más en el colegio. De manera como muy gráfica, muy lúdica, permitía al cliente conectar con algo tan profundo y tan importante y nos permitía establecer conversaciones mucho más profundas que si no tuviésemos como esta herramienta que lo hace como sin darle importancia, ¿no? Entonces, cuando yo quiero saber más sobre ello, sobre el juego, quería comprar más juegos en este caso, ¿no? Porque, pues como te digo, empecé a comercializarlos entre mis clientes porque vi que realmente funcionaban en los cursos, etc. Esta chica a la que yo le compré primero no estaba, no me contestaba, no me respondía a los correos, y así que lo que decidí fue ver quién había fabricado o quién lo había inventado este juego, ¿no? I was very happy because the values started to get into the cycle of management, into the cycle of professionals, and all of a sudden I found out that more and more people are talking about values. Vi que había sido un tal Simon Dolan, que yo no conocía en ese momento, y me decidí a escribirle y decirle, oye, mira, me pasa esto, he descubierto el juego, me está encantando, llevo un año utilizándolo, lo he utilizado con muchos clientes, el resultado me parece brutal, pero yo necesito más juegos porque me he quedado sin, ¿no? Entonces Simon me dice, bueno, pues vente a mi despacho y hablamos. I think that we clicked in about 10 minutes. We just knew that, we're going to be very complementary. Because my biggest passion is to innovate. Y me dice, bien, vale, perfecto, pues ¿cuántos quieres llevarte? Le digo, bueno, pues me llevo una caja de 48, ¿no? Le llevo una caja y me dice, no, llévate 2, no pasa nada. Me llevo 2 cajas y le digo, bueno, ¿cuánto es? Y me dice, no te preocupes por el dinero. In my model of coaching by values, what I call the value of values is trust. Because when there is no trust, you cannot develop anything. Por tanto, llévate las 2 cajas y cuando las vendas ya me las pagarás, ¿no? Normally, I started all my big activities in the Anglo-Saxon world because I speak English, because I have contact, and if it works, it goes to other languages. In the coaching by values, let's do it the other way around. Iba viendo, iba percibiendo, iba constatando cada vez más con mis clientes que cuando trabajaban y cuando hacíamos esa sesión con valores, los resultados eran tan brutales que era la sesión que más recordaba. La metodología de coaching por valores lo bueno que tiene es la flexibilidad. Es decir, no hay nada bueno ni malo, sino que el trabajo te da una información y tú ahí con esa información tienes un trabajo que hacer y validar si te está funcionando o no te está funcionando. Y me había creado mi propio sistema, ¿no? A mí hay algo que me encanta y que creo que es algo donde yo aporto más valor, que es cogiendo las cosas y simplificándolas, haciéndolas paso a paso, ¿no? He's also developing his own hybrid model of teaching, which I completely support. I hear the most amazing things from people that attend the sessions that he's doing. He's also doing it in a more entertaining manner. El problema que yo veía es que, claro, dije, yo conozco esta metodología, me parece brutal, pero es que ahí fuera no la conoce nadie. O sea, muchos coaches, hablando con muchos coaches, nos cuesta tener herramientas y hay una herramienta que es tan potente y no la conoce nadie. Y esto fue lo que realmente me dije, no, esto tiene que conocerlo mucha más gente. Y lo que hice fue directamente, pues vamos a montar cursos para coaches que son los que al final pueden hacer llegar esta metodología a muchas más personas. What we've developed together is 3 levels of coaching. We have basic coaching. Those are people that either are coaches already but they know nothing about coaching by value concept, or people that are not coaches yet and they want to start the road into coaching, and they can start it with the coaching by value concept. After we trained many people for the 2 days sessions, we decided to move into the second level. This is a master coach, and master coach is a little bit more serious. It takes about a week and so on and so forth. And in the future, we hope to train what we call training the trainer. This means people that will certify on our behalf even with us not being there. In order to be effective in changing, you need to develop tools that cater to all the senses, all of them. The visual, the touching, the playing, the experimenting. Impulsa la ilusión y
nuestros actos lo demuestran. Conocí a David Alonso, y bueno, de alguna manera conectamos, empezamos a hablar y enseguida pues caímos en la cuenta que los dos éramos de Reus y bueno, a partir de ahí ya nos unimos, digamos, ¿no? Y luego con el tiempo pues fuimos quedando por aquí por Reus y coincidimos también en Madrid alguna vez, hasta que me propuso bueno, hacer una canción para Coaching por Valores, porque había visto que había canciones mías que transmitían esos valores que él defendía, y bueno, hicimos una canción que es Nada nos va a parar. Pues sí que creo que a lo largo de la historia se han dado casos en los que las canciones han tenido un poder sanador o un poder revolucionario importante, ¿no? Creo que cuanto menos las canciones dan que pensar. La música forma parte de nuestra vida y creo que ya existe demasiada música banal con mensajes triviales sin ningún tipo de fundamento, y tiene que haber canciones en las que nos planteemos cosas. We started with a card game. We have now books, storytelling books. We have some software that we're developing. Now we're developing also some apps for people. This particular game is in 6 languages. What I did, for example, at the beginning, also, when we developed the game, I worked it with my brother that also cares about children. We developed tools for parents to become coaches, not professional coaches, coaches to the children. You know, we all, father and mother, we all want the best for our children, but we have no training. We don't know what to do. You know, a simple story that's called Magic Carpet and the Island of Values. And it's a very exciting story, you know, for children, but I work with it also in the organization. And how they, as parents, can take every situation in today and leverage it as an opportunity to assimilate values. The most important things that the children come back from the islands and they understand that they must do some integration between the 3 islands, or between the 3 colors, the red one, the blue one, and the green one. So I give in this book many ideas of games they can play with their children, many concepts of how to take an abstractive like value, something like respect, like compassion, like caring, like trust, many abstract things, and how to make them very concrete when we want to educate our children. Because the most important thing that in our days parents feel they don't have any direction. The tools are ways to do diagnostic, to generate dialogue. The dialogue can lead to good results if people have resources. In 1 or 2 years, there will be an iPad game that the added values of the electronic game will be that you can measure all the information that you will get from, for example, in school, from the pupil, the teachers, and the parents, and connect with them in a very, very interesting way. Okay, so that will be the next step. So we have a very large inventory, and interestingly enough, some of the tools that are being added by coaches that have been trained by us, because we're not dogmatic, and this is what makes Coaching by Values very different from some of the other school of thought in coaching. Mi vida ha cambiado de un modo espectacular, porque cuando no voy por el buen camino ya salta una alarma en mi interior, y eso hace que rápidamente coja el juego, que nuevamente pruebe cuáles son mis 5 valores fundamentales, y a partir de ahí establezco un plan de acción. Y desde entonces, de lo que sí puedo estar seguro es de que vivo una vida alineada a mis valores. O sea, por eso trabajar con valores creo que es importante, primero para conocerte y saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
Si sabes cuáles son tus valores fundamentales y sabes que no los estás siguiendo o no estás siendo congruente a ellos, también te está dando una información y a partir de ahí tú también sabes qué está pasando, ¿no? Algo te está diciendo también. At the core of values, right? It's what makes us human. It makes us connected to one another. Si de algo tengo un gran miedo es de la propia muerte. Descartes decía, pienso, luego existo. Eso quiere decir que llegará un momento en que dejemos de pensar y por lo tanto dejaremos de existir. Si ese momento tiene que llegar, yo quiero haber vivido una vida en consonancia con mis valores, que haya sido una vida llena de significado y satisfactoria. Llavors, el fet de descobrir molt bé els teus valors t'ajuda a ser fidel a tu mateixa. Todo pasa por ser honesto contigo mismo. Si tú no eres honesto contigo mismo, no puedes proyectar honestidad o no puedes proyectar valores positivos fuera de ti. We can affect change, but working on these elements called values. Forget about needs. Values. Values are the key to the behavior. Cuando yo me doy cuenta de algo y realmente quiero cambiarlo, puedo poner remedio. Pero muchas veces las personas no es que no queramos, es que no sabemos lo que nos está pasando. No nos entendemos. When you know your values, you know more of who you are, you know more of what's important to you, and you can use them to help define your purpose and your meaning. And when you energize that with care, you can make a huge impact in your life. Un libro de Gabriel Guerrero que se llama Transformación Profunda, ¿no? Y la frase del subtítulo del libro es lo que a mí me gusta, ¿no? Es cambiando el mundo una persona a la vez, ¿no? When you change something, there is uncertainty. And to deal with uncertainty, some people prefer even to suffer or to be in what I call the comfort zone rather than change. El mundo solo puede cambiar si cambiamos a nosotros individualmente. Entonces el mundo solo puede cambiar si la mayor parte de nosotros está por la labor de cambiar individualmente. Está por la labor de, primero, conocer sus valores. De segundo, saber qué prioridad, qué orden tiene. Y tercero, llevarlos a la acción. Vivir en consonancia con tus valores es vivir la vida que quieres. Y eso no es un ejercicio de egoísmo, sino un ejercicio de amor propio, de justicia contigo mismo. Si todos conociéramos nuestros valores, lo que realmente nos importa, y lo lleváramos a la acción, que esto es lo difícil, porque en algún punto del camino hay veces que nos perdemos, ¿no? Los conozco, pero no los llevo a la acción, llevo a la acción cosas que no son, pero si los conocemos, los tenemos priorizados, los llevamos a la acción, todos, o la mayor parte de nosotros, es muy posible que el mundo cambie. Porque si yo digo que soy honesto, pero luego estoy engañando, ¿qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy enviando al mundo? ¿No? Si para mí la honestidad es importante y a la mínima que puedo estoy haciendo alguna triquiñuela, alguna trampa, entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Por tanto, el mundo solo puede cambiar si la mayoría de nosotros está por la labor de hacerlo, está por la labor de ser congruente con sus valores. El motor impulsa la ilusión y nuestros actos lo demuestran. Atrévete a mirar desde otro lugar, sé tú el cambio que deseas. No hay